¿Estamos listos? Ok, buenas noches. Mi nombre es José Manuel Enrique, yo soy el presidente de la Sociedad Numismática Dominicana. Y con esta pequeña ponencia vamos a tratar de hacerlo todos los meses. Estamos grabando para los socios, los miembros que viven en el extranjero y para los archivos. El tema de esta noche es ficha dominicana. Todos saben que mi mejor colección, mi mayor pasión son las fichas, los tokens. Principalmente me gustan los de Hacienda, pero los dominicanos los colecciono todos, los estudio todos, tengo en preparación un catálogo, porque no hay nada serio escrito sobre ficha dominicana. Todo el mundo, lo primero que tenemos que establecer qué son las fichas. La ficha es una moneda de necesidad que se hace, se fabrica, se elabora, nace cuando en algún momento o situación no hay circulante, no hay moneda que sirva para hacer intercambio de compra y venta de productos. Se dice, o sea, se estudió la primera ficha que aparece en el mundo, aparece en Inglaterra cuando la revolución industrial, a finales de 1700. Y rápidamente esa costumbre, ese modelo, pues se portó a todo el mundo. En la República Dominicana, la primera noticia de ficha, como ficha, que no es lo mismo que un vale de papel, ficha es una pieza metálica en forma de moneda. Se supone que aparece a finales de 1800, o los 1870 y algo, cuando en el ingenio Jaina Mosa pagaban las labores de corte y transporte de la siembra y corte de caña y producción de azúcar. Con esto dijo Latón, y alguna autoridad mandó una muestra a la Hacienda preguntando si eso era legal. Esa es la primera referencia que tenemos aquí. Cuando se efectúa el boom de los ingenios a finales de 1800, aquí, que vinieron los cubanos huyéndole a la guerra en Cuba y fundaron los primeros ingenios, ellos trajeron la costumbre de usar fichas para pagarle a sus empleados porque ya se hacía en Cuba. Y al ver la ventaja que era eso para el productor y combinado con la necesidad que había de una moneda, porque no había moneda nacional y las monedas que había se evaluaban constantemente, pues la ficha ocupó el nicho de la moneda, propagándose rápidamente, y todo el que tenía cualquier negocio de cierta envergadura o cualquier finca de algún tamaño, pues tuvo que hacer ficha para poder progresar en su negocio. Al principio era una ventaja tremenda también para el que trabajaba, porque le pagaban con un símbolo o un recibo, podría ser, podía llamar que la ficha era un recibo en ese momento, que le garantizaba que su dinero iba a aparecer, y la costumbre era que se pagaban la ficha el sábado. Por eso es que la gente dice, yo vine para que me desafichen, eso es para que me cambien mi ficha por dinero. Y eso es una costumbre que los sábados se hacía. Bien. En nuestro país se desarrolló rápidamente el sistema de ficha en la industria azucarera, más que nada, pero también en el comercio. Y en las otras plantaciones también se desarrollaron, no tanto como el azúcar, porque el azúcar es nuestra principal producción, pero nosotros podemos encontrar fichas en República Dominicana para el azúcar, para la industria azucarera, para el café, para el tabaco y hasta el cacao. Las factorías también utilizaron fichas para medios de conteo, lo que se llama inventario. O sea, las mujeres que principalmente limpiaban el tabaco, quitaban la impureza, los troncos, y hacían los cerones grandes para exportación, se le pagaba por cada cerón, y cuando entregaban un cerón listo le daban una ficha. Al fin del día ellas tenían 3, 4 fichas, y entonces o le pagaban en dinero o lo anotaban en un cuaderno y le daban un papel que se le debía para el sábado esa cantidad. Pero
eran un intercambio por ficha, por eso se llama tal, como un recibo momentáneo por el día, pero que al final entonces se sacaba cuenta y te llevaban a tu cuenta. Claro. De lo más interesante que hay en Santo Domingo es que aquí se desarrolló la actividad de agrícola de la caña. Tiene tres actividades principales, que es el corte de la caña, el carguío de la caña del piso a la carreta, y se llevaba la carreta primero al ingenio, pero cuando llegó el ferrocarril se llevaba a un chucho, a un centro de acopio, donde se pasaba de la carreta al vagón del ferrocarril. Entonces aquí se generó una ficha que era para el cortador, otra que era para el carretero, que recogía y preparaba la carreta, y una última para el vagonero, que era el que trasegaba de la carreta al vagón para ir a la factoría. Entonces, los mismos ingenios y los colonos emitieron fichas, primero rústicas, hechas a mano por un artesano en latón, con iniciales y cosas, y finalmente, cuando hubo progreso, pues la mandaron a hacer fuera. La gente que fabricaba fichas, las casas que fabricaban fichas fuera, tenían vendedores que visitaban el mundo entero recogiendo esquemas y vendiendo las fichas y venían. Por eso muchas veces las fichas vienen de fuera y vienen con muchos errores ortográficos. Hay un caso extremo aquí de una ficha que en vez de decir bodega dice bodego, y que en vez de abreviar ingenio con I-N-G-O dice I.N.G.O. como si fueran 4 palabras. Y dice S20 el emisor, y resulta que investigando no era ningún S20, era Sebastián Benítez, pero posiblemente eso se hizo en Inglaterra o en Alemania, posiblemente en Inglaterra o en Estados Unidos, perdón. Y el que las hizo le llevaron un documento con una letra, y lo que él entendió fue S20 y emitió la ficha, y después que llegaron aquí y la ficha estaba paga, ya lo que había era recusarla. Hay muchas, la bodega del Soco vinieron la ficha que dice bodega SAC, innumerables errores ortográficos tontos, que es por la barrera del idioma. Bueno, lo más importante de las fichas de aquí son esas fichas que dicen cortador o corte, carretero y vagonero o wagon, que eran las 3 actividades típicas del manejo de la planta de caña. Y eso solo se dio en nuestro país. En Cuba no hay ningún ingenio que tenga esas señales, esas 3 señales. Ni en Puerto Rico, que también se cultivó azúcar primero que aquí. La otra vertiente fue ponerle valor, pero era preferible a una ficha ponerle la labor, porque el precio de esa labor podía variar. Y si tú manejabas la ficha con un precio fijo, tú tienes una ficha, por ejemplo, de 10, de 5 y de 20, pero si el precio es 35, entonces tú tienes que dar una combinación de fichas. Mientras que yo te sigo dando por 35 centavos que vale hoy el corte, una moneda de corte, y tú el sábado cobras 35 centavos por cada una. O sea, la hacía inclusive más duradera. Aparte de eso, aquí se desarrolló en la industria, en las fincas de café, se desarrollaron unas fichas rústicas, sobre todo en la zona de San Cristóbal, Baní y Ocoa, que es donde se sembró mucho café, pero ya en el siglo XXI, en el siglo XX, en 1900. Y las hacía un latonero en Baní y en Ocoa, que yo llegué a hablar con él. Él era un joven, muy joven, cuando él las hacía. Y simplemente lleva las iniciales del responsable y un número, que es el número de caja cuando se trata de la finca, de la caja cuando se recoge la uva del café, se paga por caja. La caja es una medida que, según investigué, aquí se desarrolló de un cajón de madera donde venían 4 galones de querosén de España, que traía un soldadito, bueno, un soldado uniformado, que aproximadamente son 5 galones, que equivale más o menos a lo que es el almud que se usaba en Puerto Rico y en Venezuela.
por una caja, al que recogía una caja de esa, pues le daban una ficha de una caja. Al final de la semana, el sábado, dependiendo de la ficha que él tenía, él cobraba, le desfichaban y le daban lo convenido por caja. Hay una fracción de la caja que se llama cajón, que es curioso porque al ser aumentativo usted piensa que cajón debe ser más grande que caja, pero resulta que para usted hacer una caja necesita 6 cajones. Eso es aquí en este país solamente. Lo interesante de la ficha es que en el interín antes del sábado, si usted necesitaba dinero o necesitaba comprar, generalmente las fincas son en sitios muy aislados, sobre todo el azúcar, que solamente en San Pedro de Macorís, por ejemplo, que era el centro mayor, había que transportarse por el río porque no había carretera. Y como es un sitio que llovía muchísimo, solamente en el tiempo de seca se podía uno comunicar por tierra. Imagínense que de San Pedro de Macorís, del pueblo de San Pedro de Macorís, a Consuelo y los demás ingenios que están ahí cerca, estamos hablando de 4, 5, 6, 7 kilómetros nomás. Y usted no podía transportarse en una carreta porque el lodo no lo permitía, no había carreta. Entonces usted lo que se usó fue el río Guamo para transportarse. Bueno, el que tenía una finca, una colonia cerca del ingenio, imagínese usted cómo abastecía a los empleados. Lo que hacía era que montaba un colmado, se llama bodega, ahí tenía de todo lo que se necesitaba. Y el que usted le pagaba con ficha, pues venía con la ficha y compraba por el valor establecido. Si el corte de caña estaba a 30 centavos, que duró mucho tiempo, una carreta por 30 centavos, usted traía su ficha, sea de que venga del dinero, marcada en dinero, el valor de dinero, o que venga por la actividad, y se la reciben en la bodega y se le despachaban. Eso funcionó perfectamente bien mientras no llegaron los americanos ya y compraron los ingenios grandes. Y cuando llegó el Central Romana en el 20, en 1920, el negocio de tener la ficha y poner los precios altos a los trabajadores provocó un disgusto general porque había ya una explotación. En el año 34, Trujillo era presidente y prohibió el uso de la ficha en los emporios azucareros, dice el decreto. Y alguien muy atinado le dijo que no podía ser una prohibición selectiva. Entonces se modificó el mismo año y se dijo en todo el territorio nacional. Pero el espíritu era para los emporios azucareros, que eran los que tenían realmente capacidad económica para explotar a los obreros. Sabemos todos que Marrero Ariztí escribió una novela llamada Over, pero Marrero Ariztí fue el secretario de Trabajo de Trujillo. O sea, usted puede deducir quién fue que dio la orden de escribir esa novela, criticando el sistema del pago en la calle, que terminó con la prohibición de la ficha. Entonces, ¿qué pasó con la ficha? La mayoría de las fichas, al prohibir la Trujillo una dictadura, la gente las desapareció. ¿Cómo las desapareció? Las echaban en la letrina y la bajaban con un palo. Eso es contado por mi abuela, que lo vivió, la ficha tanto de su padre como la del papá de su esposo, de mi otro abuelo. La echaron en la letrina de la finca de Macorís, para que esas fichas no fueran a caer en manos de la dictadura y que te pudieran someter y a lo mejor hasta quitarte la ficha, la finca, por estar usando fichas que estaban prohibidas. Por eso las fichas dominicanas son tan escasas. Bueno, los comerciantes que compraban en el interior, como Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, terminaron produciendo fichas, haciendo fichas porque no había circulante. Pero ellos hicieron fichas muy sui generis. En Santiago, la gente que especulaba con productos agrícolas del país, que compraba, almacenaba, exportaba, pagaba cuando llegaban con ficha, una ficha muy sui generis que dice una pesada. Eso es generalmente el tabaco, que era lo que muchos exportaban. Y una pesada de tabaco es normalmente son 120 libras de tabaco, que cuando se limpian debe quedar en 100. Y ellos tenían otra ficha que es también por una carretada, que era lo que le cobraba un transportista en una carreta desde el establecimiento a un colmado que venía a comprar al mayorista. Entonces, ellos le pagaban al que transportaba esa mercancía, le pagaban con esa ficha y los sábados se la cambiaban por dinero. Yo me encontré una ficha en Santiago muy simpática porque resulta que decía media carretada. Investigando, logré de los H era esa ficha.
logré establecer con don Anthony, en paz de cáncer, estaba vivo, que me explicó que había una carreta y media carreta. Dice que la carreta era una carreta más pequeña tirada por una sola bestia. La media carreta, la carreta era una carreta de tamaño grande tirada por dos bestias, y la media carreta era una carreta más pequeña tirada por una sola bestia. Aparte de eso, aparecen fichas de sui generis en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís había una estación del tren que venía de Sánchez y se desarrolló muchísimo. El hecho de que había que transportar del almacén del tren a los comercios y del comercio a los almacenes, también en carreta, desarrolló un juego de dos fichas por comerciante, ¿verdad? Tiene identificación de comerciante, que dicen una carretada, pero una dice en el reverso productos y otra mercancía. Eso me dio muchísima brega averiguar, hasta que una señora que trabajaron con Mejía, que fue la última que me dijo que usó la ficha, me dijo que valían 20 centavos cuando ya la dejó de usar. Le pagaban a los carreteros y mercancía, productos, era cuando se transportaban productos agrícolas y producidos en el país, desde el almacén tuyo al almacén del tren para mandarlo a exportar. Y mercancía era la mercancía que venían del exterior ya terminada, ropa, zapatos, bebidas, enlatados y cosas, que se transportaban de la estación del tren hacia tu comercio. ¿Por qué la diferencia? No pude establecer por qué, porque a lo mejor tenía un valor diferente uno con otro, pero había una diferencia. Eso solamente se da, señores, en San Pedro, en San Francisco de Macorís. Y lo bonito de esa ficha es que ellos son muy orgullosos y le pusieron el nombre San Francisco de Macorís a esa ficha. Vamos a pasar para que vayan saliendo las imágenes y yo les voy más o menos diciendo de cada cual que estas son simpáticas, porque esta es de la zona de el Valle de Yanigua. Eso es los llanos, eso es el valle antes de Sabana de la Mar. Ahí se sembró originalmente el banano y hubo problemas porque cayeron 3 ciclones en un año y quebraron la compañía. Originalmente era San Lorenzo Fruit Company. Después lo compraron otros inversionistas, lo cambiaron a Samaná Bay Fruit Company. Fíjate, la ficha de San Lorenzo es igual a la de Samaná, solo le cambiaron el nombre. Y después de eso que también quebró la Samaná, repartió los dueños de la tierra, tenían una finca que llamaba La Evolución. Eso eran los Montandé, Descombes y Montandé, que eran apellidos franceses, pero vinieron de Suiza. Eran royalistas y tuvieron que irse de Francia cuando decapitaron la monarquía y se establecieron en Suiza y terminaron teniendo una finca aquí. Y también hay fichas de papel, que son lo que llamamos bar, que también esta gente usaba. Y la finca Perseverancia, que se derivó de esta finca. Pásala, Roberto. Ok, esta ficha no es dominicana, la moneda es dominicana, que es un cuartillo, pero la contramarca dice Mona. Es de una compañía en Puerto Rico que tenía una extracción de guano, pero usó esa moneda que ya estaba en desuso aquí, era muy abundante, era barata conseguirla, y la contramarcó Mona, además de que la mayoría de los obreros lo venían a buscar aquí. Aunque la empresa era puertorriqueña, la isla Mona era puertorriqueña, la explotación era puertorriqueña, pero los empleados, la mayoría eran dominicanos y usaron una moneda dominicana como ficha. Esta es una ficha simpática porque es una ficha de una finca, esto es de Puerto Rico. La ficha original es de la hacienda Mercedita, de los Serrayé de Puerto Rico. Cuando muere el principal Serrayé, deja unos hermanos y muere uno de los hermanos. Hay un sobrino del que se queda al mando de eso, que pide su partición en herencia. Pero Puerto Rico, que era español, tenía el mayorazgo. Y quiere decir que el varón mayor es que hereda. Pero ya los americanos habían tomado Puerto Rico y derogaron esa ley y había que darle
su herencia a todo el mundo. Bueno, pues el primer serrayer que vino aquí a fundar el Ingenio Puerto Rico en San Pedro, pidió su partición y trajo un grupo de las fichas de allá, la contramarcó 87, que fue el año que vino aquí y fundó el Ingenio Puerto Rico, y las usó en el Ingenio Puerto Rico, que está en la margen occidental del río Iguamo. El ingenio se fundó en el 87, en el 88 se quemó y la pérdida fue tan grande que no lo reconstruyeron, sino que se quedó supliendo la caña. Cambiaron la vía férrea y la pusieron y pasó a ser un colono del ingenio Cristóbal Colón. Antes de pasar, esa ficha es tan rara que en Puerto Rico la falsificaron. Esta es la buena, esa es la original. Tú ves la forma del 8 y del 7. Y alguien en Puerto Rico trató de venderla, estas son falsas. Porque son fichas que los puertorriqueños pagan mucho dinero. Aún no siendo el 87 de ellos, pero sí la ficha original. Es parte de su colección. Y conseguir la contramarca 87 en Puerto Rico es muy difícil. Porque aquí es que aparecen y muy pocas. Ok, pasa. Esta es una foto de el Listín Diario en los años 80. Utilizó una ficha para pagarle a los compiladores de los periódicos. Y ese fue un trabajo que yo fui allá a investigar. Con la persona que me atendió, mira la funda con la ficha y me dio todos los detalles. Eso va en el libro que yo estoy preparando. Estas son de La Vega, de José Batista. Los descendientes de José Batista son la gente de la Casa Amarilla. Esta es una ficha de comercio y tiene la valoración española, que no usa 50 centavos, sino 40. ¿Cómo es? Al revés, que usa la americana, que es 40 centavos. 40, 20, 10, 5. Nunca he encontrado una de un peso, pero aparece una de 2 pesos, que eso es raro, porque es la única ficha de 2 pesos que hay. Además era mucho dinero cuando eso se usó, a finales de 1800. Estas son unas fichas cuando tú tenías una finca y la vendías, entregaba la ficha y el nuevo adquiriente contramarcaba las fichas o conseguía fichas en desuso de otro para usar las de él. Estas son unas fichas originalmente del Ingenio San Luis, que algún colono la consiguió y la contramarcó para usar en su finca. No he podido establecer quién es. Este es un juego de finca interesante. Manuel habló del señor Alcedo Almanza. Esta ficha la comercializó el señor Alcedo Almanza, un dominicano que era dealer en Estados Unidos. Resulta que él se le atribuye al Batey Angelina. El Batey Angelina no tiene nada que ver con el Ingenio Angelina. Era un batey que había, que tenía un trapiche en Macorís, antes del Ingenio Angelina. ¿Qué pasa? Que eso está hecho sobre un copel industrial que venden en Estados Unidos, que usaban mucho, antes de ser obligatorio por los militares usar el TAC, el dog tag. Ellos, los militares que vinieron aquí en el 16, lo usaban. Bueno, pues ellos lo contaron. Esas son fichas que le acuñaron. Miren, esto es una muestra de un militar norteamericano. Y esas son las fichas que, según el señor Alcedo Almanza, eran del Batey Angelina. Ahora yo le voy a decir una cosa. Ni siquiera Isaac, que tiene 40 años coleccionando fichas, ni yo, nunca hemos montado una ficha de esa aquí, en ningún sitio, ni en un campo, ni en nada. Todas esas fichas aparecen fuera. Yo no quiero decir que no son de aquí, pero es muy sospechoso. Ok, Augusto Payá, sucesores. Estos son los sucesores de Augusto Payá. Augusto Payá era el hombre más rico en un momento en Santiago. Tenía un aserradero, una fábrica de hielo, una tienda enorme y compraba café, tabaco para exportación. Estas son las fichas de Augusto Payá, de los sucesores. O sea, ya había muerto, la compañía que demanda sus. Los simpáticos de esta ficha que están contramarcadas por atrás, BFT. Eso quiere decir Víctor Federico Tomé, que pasó después de él a ser más rico que él. Porque este murió y tuvo que dividir su fortuna. Y luego Víctor Federico Tomé pasó a ser el comerciante más próspero
en Santiago. Él le compró la fábrica de hielo a los sucesores y le entregaron esa ficha que él contramarcó. Son rarísimas, ¿eh? Esto es más raro todavía. Esto se supone que es del ingenio Ansonia, en Asua. Y nadie nunca he podido encontrar una referencia realmente que me diga lo que es. Y aparecieron en una caja fuerte de un comerciante de Asua. La consiguió un vendedor de Isaac Rudman que iba allá y poco a poco consiguió alguna. Bueno, el tipo murió y la familia vendió la caja fuerte y no se sabe las poquitas fichas que habían que se hizo. Pero han ido apareciendo por fuera, curiosamente algunas. Y gracias a Dios tenemos la referencia que era del ingenio Ansonia. Hay un chivo ahí que dice SEA, que es, creo que ese no es del Ansonia, sino del central. Bueno, te digo ahora, pero esa no es de Ansonia, ese es un central. Un central es ya un ingenio más grande que está formado por muchas colonias. El ingenio Ansonia, no, este es el central Ansonia, perdón. Esto es del Urchini. Los Urchini compraron esta ficha del ingenio Azuano, porque hay central Ansonia y ingenio Azuano. Este es central Ansonia y esto los otros es del ingenio Azuano. Esto es de la Romana. Ahí se ve que la Romana tiene dos compañías, Central Romana y una compañía llamada Byproducts Romana, que es que vende el azúcar y el funcional. Estas no son realmente, el ingenio no las puso circular, porque son fichas de inventario, sino que alguien las consiguió, la contramarcó y las usó privadamente. Ahí hay fichas de Calvin Quintín, que era un comerciante que tenía radicado en la Romana y tenía un hermano en Puerto Príncipe también, que usó fichas. Y hay fichas de Data Santonio que están ahí en una colonia grande que todavía existen. Son estas que están aquí. Y hay unas de San José, que es también una colonia en Romana. Pasa. Esto es rarísimo y son las fichas en inglés de cuando el ingenio Santa Fe era la Puerto Rico Sugar Company. Las fichas para el personal de cierta categoría era todo importado. Fueron acuñadas ahí, una botella de leche, 5 centavos el mercado de carne. Y ya estas son de inventario Santa Fe, estas son de identificación, estas de inventario. Este es como lo que queda de la chimenea de Santa Fe y esta es una foto de cómo era el ingenio Santa Fe. ¿Dónde está ubicado eso? San Pedro. Ya el pueblo lo reposa. Estas son de San Luis y ahí hay varias etapas del ingenio San Luis cuando fue cambiando de nombre, de dueño, perdón. Las más rústicas son las más viejas y ya las que usted ve más nuevas son las que están mejor hechas. Eso se hacía en el mismo ingenio de esa ficha. Había un taller en el ingenio que hacía esa. Estas no, estas son hechas acuñadas en Estados Unidos. Esto es un ingenio que hay en Puerto Plata que se llama Ingenio San Carlos. Y era de unos italianos. Y es simpático porque si usted ve los nombres, aquí dice muy claro, Corte, Ingenio San Carlos. Corte, Ingenio San Carlos, para pagar el cortador. Pero si usted ve una que dice acarreto, no dice acarreo, sino acarreto, se ve que eran italianos, los dueños. Esas son piezas raras también, no aparecen muy a menudo. Ok, esto es lo de San Francisco Macorís que yo le hablé. Fíjese, vale una carretada de JB Paulino, producto, mercancía. Mejía, producto, mercancía. Grullón, producto y mercancía. Este es simpático porque tiene el valor de 12 centavos, que equivale a la mitad de 25. O sea, 12 centavos viene siendo medio real, porque un real es un peso, 8 reales es un peso, 4 son 50 centavos, 2 son 25, no, 12 es un real. Ok. Bueno, esto es de la zona de Moca, esto es café de Moca.
de un sitio le dicen el Salitre. Ahí hay una familia Jiménez, que todos son sembradores. Las de arriba son fotografías de la factoría de Come, que utilizó ficha, increíblemente no la he podido conseguir. Y aquí hay de mucha gente que incluyendo la Curacao Trading Company, donde trabajaba Antonio Guzmán, y de gente privada, Tomás Rodríguez. Aquí está el general Demencio Bencome, que tenía una finca, que tenía ficha. Yo tengo una ensalta completa, porque esa ficha, cuando se dejaron de usar, los agentes que ponían juego ilegal, lo que dicen los gariteros, los riferos, las usaron. Esto es de café de Barahona, la finca del propio esfuerzo de Luis E. del Monte y compañía. Originalmente la finca la hizo un tipo apellido Carballo, en sociedad con él. Él le fichó a Carballo. Carballo fue del país y Luis del Monte se quedó con la finca. Esto de José Antonio Jiménez Álvarez, que era la mano derecha de Mr. Kirby, el administrador de los ingenios de la Puerto Rico Sugar, y terminó fundando Colonia, y esa era la ficha que utilizó. Terminó administrando la azucarera del jefe. Ok, estas son fichas típicas de comerciantes, son los aglur. Los aglur, ellos tienen cañas, pero toda la vida lo que hacían era alquilar al ingenio la bodega para ellos administrarla. Le pagaban una iguala y ellos son comerciantes. Hoy en día tienen una tienda enorme en San Pedro que compite con la Sirena. Tienen hasta un supermercado. Tienen varias tiendas. Los aglur. Ahí están 5, 10, 25 y 50 centavos. Esto es rarísimo, es muy interesante. Esta es, señores, sal. Con esto se le pagaban a la gente que trabajaba en la mina de sal de Salinas. Las salinas se llaman Salinas de Puerto Hermoso. Y las hay hechas bien industrial. Creo que no traje la foto, pero eso es muy raro. Arranquen 4 centavos, 4, 10, 20 y 40. Este es del típico corte, carretero y vagonero de Giudicelli. Aunque es Giudicelli, el tipo es francés. Y vino a San Pedro y de ahí se mudó a Yubey, al norte de Boca Chica. Cuando hicieron el ingenio de Boca Chica, que originalmente se llamaba San José, él tiraba la caña originalmente con esta ficha de corte y esta de carretero, porque no había ferrocarril. Cuando hicieron el ferrocarril, el tren, tuvo que mandarse una ficha, la mandó a Estados Unidos, la hizo de bronce, porque le fue mal con esta ficha de antimonio. Fíjate que cae en la tierra y se daña. Y esto es una contramarca, porque aparecen varias fichas de varias cosas, y debe ser de un tipo de los galliteros de juego. Esto de San Pedro, del ingenio La Paja, Friedman y Klassen, eran dos alemanes que vinieron aquí. Esa carta es con papel cabecilla de ellos del año 1911. Ellos tenían una colonia. Klassen, Friedman le compró a Klassen se fue. Tú no conoces a nadie apellido Klassen aquí, pero Friedman es el dueño de Friedman Airhome, la gente que representaba los útiles deportivos Wilson. Estas son fichas del ferrocarril central y están contramarcadas para el ferrocarril de Sánchez. Ahí dice ferrocarril central y este debe ser el ferrocarril de Sánchez. Y puede ser también el ferrocarril después de Santiago. Esta es otra serie de fichas de vagoneros, carreteros y contadores de la colonia Estrella, San Pedro Macorís. Estas son también contador, vagonero, y esta después que la hizo, la dividió en dos, porque para recoger la caña era más fácil 2 personas en vez de una. Entonces mandaban la ficha
la cortaron para darle media ficha a cada uno. Correcto. Estas son del mismo cortador, carretero, vagonero. Eso no aparece en este país, señores. Eso estos son de San Pedro también, corte y tiro. Este es el cortador y este es el carretero. Y en ese momento llevaban la caña, no en el ferrocarril, sino en la carreta directamente al patio del ingenio. Esto es de San Francisco de Macorís. Esta es la única ficha que dice, y es acuñada, dice cacao, no hay duda de para qué era. Y el mismo dueño tenía un comercio y aquí aparece uno de mercancía. Esto es de tabaco, Compañía General de Tabaco, una pesada. Eso es una compañía que había en Santiago, compraba tabaco española. Esto también es de carretero y vagonero y cosas. Esto es del ingenio Cristóbal Colón, la primera ficha del ingenio Cristóbal Colón, el número romano. Eso es de la zona de Ocoa. Estas son de café de la zona de San Cristóbal, Baní. Le queda un minuto. Esas son también de la zona de Baní. De Baní. Esto es de la zona de Ocoa, del ingenio Ocoa, el ingenio industrial de Ocoa. Ok, estas son de la Compañía General de Tabaco de Santiago, pero francesa. Se llamaba igual francesa. Ahí yo conseguí acciones y vales, y estas son las fichas. Una circular y hay una ovalada. Es raro. Esto lo vimos, esto lo de. Estas son las fichas como se hacían originalmente en rústica cuando se empezaba. Cuando había progreso, pues se mandaban a hacer ya acuñadas en el teléfono. Y esto es ficha de papel que se llaman bares. Estos son de los ingenios, ahí está el ingenio La Fe y los ingenios de los Bichinos. Y eso circuló. Estas son fichas del ingenio San Isidro, que queda donde está la base aérea, frente a donde está la base aérea. Y estas son del tabaco de Santiago, de Solner y compañía. Esto es moneda dominicana que no estaba en circulación, que la gente la usaba, la contramarcaba para usarla como ficha. Esa ya vimos. Ok, estas son monedas españolas isabelinas que vinieron en el 1861 y también la gente, como no circulaba, la cogió y la contramarcó y la puso a circular. Ahí hay una con un 1 y otra con 50, debe ser un peso y 50 centavos. Esto del ingenio, las primeras fichas del ingenio Cristóbal Colón. Fíjense que son rústicas, chamar. Estas son isabelinas también con otra contramarca. Esto del ingenio Caey. Estas ya la vimos que son del Central Azuano, del ingenio Azuano. Ya. Y ahí terminamos. Yo espero que para el mes que viene, uno de los que está presente se anime y haga una pequeña ponencia para